Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y la tarde de hoy me acompaña vía Google Meet el psicólogo Carlos Llorente, el psicólogo dedicado al deporte y a la atención psicoterapéutica, magíster en terapias de tercera generación, especialista en psicodrama y coordinación grupal, también directivo del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda y atención de equipos y atletas a nivel amateur y profesional. Bienvenido a Marcando la Pauta. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación y la oportunidad. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos a abordar este tema tan importante, justamente para todos aquellos deportistas, atletas, selecciones y también para los padres de atletas, porque normalmente cuando tenemos un atleta en casa, esto es un estilo de vida familiar, de la familia entera. No solamente es todo ese esfuerzo que hace el deportista como tal, sino también el apoyo de todo ese sistema, de todo ese entorno, y hace que todos vivamos un mismo estilo de vida, un estilo de vida muy dado hacia el logro justamente y los objetivos de este deportista. Me encantaría hablar contigo la tarde de hoy, Carlos, justamente sobre la importancia de esa preparación mental para el deporte. Buenísimo, con todo gusto. Acabas de decir un tema súper importante, que es el apoyo familiar. El apoyo familiar y los padres es clave porque justamente el atleta no es individual. El atleta, por más del deporte que vaya a hacer y sean sus resultados, está inmerso dentro de un sistema. Entonces, cómo se comporte dentro de ese sistema y cómo sea la relación con padres, entrenadores, justamente va a responder a cómo va a trabajar dentro de la cancha. Y cuando sale el tema de preparación mental, hay que recordar un poquito que lo que nosotros vemos en televisión, quizás de algún deportista, de algún futbolista, no es solo una preparación física, o sea, es también una preparación técnica y una táctica. Es decir, cómo me muevo dentro de la cancha, cuál es la estrategia que tengo, cómo aplico lo aprendido y cómo está mi rendimiento, digamos, en términos de resistencia y velocidad. Pero todo eso tiene un engranaje. Y ese engranaje justamente va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy, que es la preparación mental. Porque es lo que va a permitir que todo esté en equilibrio para justamente, como tú lo mencionaste muy bien, rendir de la mejor manera y cumplir los objetivos. Así es. ¿Qué tan importante sería, Carlos? Porque claro, siempre hay dos alternativas cada vez que un deportista se enfrenta a una competencia, pues la posibilidad de perder y la posibilidad de ganar. ¿Cómo crees que debería formarse a nivel mental, psicológico, entonces este deportista entendiendo esas dos posibilidades? ¿Cómo prepararnos para el fracaso y cómo, que podría ser por supuesto un fracaso momentáneo, es un fracaso temporal mientras se va en esa búsqueda de ese objetivo final, y cómo prepararnos también para el éxito? Porque muchas veces cuando quizá hemos perdido en reiteradas oportunidades, nuestra mente empieza a jugar en contra cada vez que nos ponemos en esa línea de salida. Mira, eso es súper importante y justamente el atleta de alto rendimiento, incluso de categorías amateurs, desde que inicia una temporada, por ejemplo, empieza enero y ya sabe o tiene una idea, una noción y lo ha trabajado con su entrenador y con su cuerpo técnico de lo que quiere lograr en diciembre. Es decir, hay como una planificación completa de temporadas. Y ahí hay algo muy importante y es que el deportista, más que plantear un objetivo que nos pueda calificar entre éxito o fracaso, porque al final esos son unas etiquetas, sea un objetivo de la visión de ese atleta. Entonces, por ejemplo, la visión del atleta es rendir con mayor motivación, con mayor concentración, de esa manera entonces posicionarse entre los top de su ranking en Venezuela. Es decir, hay una visión. A partir de la visión que tú vas logrando, entonces se plantean unos objetivos y unas metas que sean a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Y siempre es muy importante que en ese trabajo mental, que es clave y se haga con el psicólogo deportivo, se planteen los objetivos de esa competición como tal. Porque si uno está en un periodo de temporada, por ejemplo ahorita en el tenis, acá en Venezuela, en el tenis estamos en un momento en donde las categorías juveniles están teniendo torneos muy importantes, pero ya han tenido muchísimos torneos en lo que va de los meses. Entonces, obviamente hay un agotamiento. Quizás la expectativa que se puede hacer no es la misma expectativa como si fuese mi primer torneo en febrero o en enero. Entonces, tampoco me puedo plantear que si no gano el torneo es un fracaso. Ahí va la importancia de ir viendo objetivos, ¿verdad? Y a medida que vaya pasando el tiempo, que esté mediado con una visión y por supuesto vayan con los propios valores de ese deportista.
Ahora, cada uno va a ser diferente. Y por supuesto, y es muy importante formarse en técnicas de activación, en estrategias de relajación, de meditación, de concentración, entre muchísimas otras. Ya que has mencionado esas técnicas, me gustaría saber si hay herramientas específicas, ¿no? Para la preparación mental días antes de la fecha de competición. Sí, 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 por supuesto, Susana. Fíjate que cada deporte es completamente diferente. Siempre lo comento cuando doy clases, que existe en la preparación mental dos grandes vertientes. Está las exigencias psicológicas propias del deporte. Por ejemplo, el béisbol va a exigir que mantengamos una concentración a la hora de que nos den el lanzamiento, pero también va a haber unos procesos psicológicos como tal, que van a ser factores que influyen en que yo tenga mayor éxito en la ejecución. Entonces, algún factor que puede influir puede ser la motivación. Entonces, dependiendo de justamente el deporte que estemos haciendo, el momento de la temporada en lo que nos encontremos, es que vamos a hacer esas estrategias y esas técnicas previo a la competición. Es decir, no es un trabajo, el de la psicología del deporte, donde todas las herramientas funcionan para todos los deportistas. No, tiene que ser un trabajo especializado o en grupo, digamos, pero que cumpla con eso, con las exigencias y con el proceso. Pero por darte un ejemplo, por supuesto, en el caso de un beisbolista que va a tener un tryout muy importante, quizás el proceso que se tiene que trabajar es el manejo de los nervios y la concentración. Entonces se puede hacer un trabajo sistemático de relajación durante todas las noches, de respiración, donde es guiado, por supuesto, para que a la hora de la competición pueda aplicarlo, pero ya lo tiene practicado. Entonces, ya va a estar como innato ese estar más tranquilo dentro de la competición. Sí es, bueno, y aquí paso a mi próxima pregunta. De hecho, esta pregunta viene de la mano de uno de nuestros seguidores. Abrimos un poco el espacio para que los seguidores también hicieran alguna pregunta, ¿no? Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué herramientas existen para afrontar los nervios en la línea de salida? Ok, muy, muy buena pregunta. Para afrontar los nervios a la hora de la línea de salida, algo que a mí me encanta trabajar muchísimo es parte desde las terapias de tercera generación, Susana. Y las terapias de tercera generación nos dicen que a diferencia de lo que se ha enseñado últimamente, de que uno tiene que estar controlado, de que uno tiene que estar controlado, de que uno tiene que estar centrado, siempre con ese exceso de control, hay una contraparte, porque cuando uno trata de estar tan controlado en la línea de salida, y nos lo dice, por ejemplo, y lo sabrá esta persona que nos está escuchando, en vez de estar más tranquilo, lo que pasa es todo lo contrario. Estoy mucho más preocupado, estoy mucho más angustiado y pareciese que los nervios se disparan. Entonces ahí para mí hay que cambiar una postura, esto es un trabajo sistematizado que lleva tiempo, pero sustituir esa creencia por una de aceptación, aceptar que como atleta que está antes de la línea de salida, voy a estar nervioso, voy a tener unos niveles de ansiedad que no tienen por qué ser negativos. Y en ese proceso, generalmente, los nervios van a ir asociados con técnicas de relajación, como por ejemplo puede ser una respiración bastante fuerte, concentrada, enfocándome en la actividad. Y esto todo se va coordinando con lo que estaba mencionando antes, ¿no? De cuál va a ser la meta que vamos a tener en esa competición, cuál es la visión de lo que yo quiero lograr, porque de esa manera voy a ir más acorde a mis valores. Y si voy más acorde a mis valores, entonces la presión va a disminuir. Entonces sería de alguna forma aceptar, ¿no? Esas sensaciones que tenemos que se parecen mucho quizá a las sensaciones de la ansiedad, ¿no? Donde hay cortisol, donde hay adrenalina, donde hay dopamina, o sea, hay, a nivel hormonal hay demasiados ingredientes allí en juego. Entendería que entonces es aprovechar esto en positivo, alineándolo con el pensamiento positivo de esa meta que tengo allí a partir de que salgamos de esa línea de partida, ¿no? Por supuesto, es aceptar, es empezar con una postura de aceptar, pero por supuesto esto es algo que va a llevar tiempo, porque si yo de la noche a la mañana intento aceptar, va a ser quizás muy brusco, porque vamos a suponer que yo tengo 15 años compitiendo. Son 15 años donde yo he aprendido a no aceptar, sino justamente evitar o a controlar. Entonces tengo que ir poco a poco, en un plazo que yo me pueda ir planteando y midiendo resultados. Y más que tener, digamos, un pensamiento positivo, porque muchas veces el pensamiento positivo me puede frustrar, es un pensamiento realista. Un pensamiento realista. Estoy en la pista de salida
Y entonces no es tengo que ganar o voy a ganar. No, el pensamiento realista es estoy acá y voy a aplicar lo que he aprendido. Sé que puedo dar un buen resultado. Vamos más por una línea de realismo, porque esa línea de realismo justamente lo que hace es disminuir toda esa respuesta fisiológica que puede generar la ansiedad, el estrés y los nervios. Es decir, estoy aquí por alguna razón y voy a dar el todo. Es excelente. Sería excelente una frase, digamos, que podría decir un atleta Aquí antes de dar estamos construyendo ya un discurso positivo para nosotros mismos como deportistas, para aquellos que nos están escuchando y forman parte justamente de federaciones, delegaciones, deportistas, bueno, en cualquier disciplina. Ahora, una realidad que, bueno, lamentablemente se vive en el mundo deportivo, yo diría que no solamente en el mundo deportivo, hasta en la vida real, como dicen por allí. ¿Cómo afrontar en ocasiones ese sabotaje del entorno, de los pares, en ocasiones hasta de otros rangos de jerarquía en las federaciones? Muchas veces la persona que está allí punteando y que tiene las mejores estadísticas, es el que está previsto para ganar, bueno, lamentablemente no goza, ¿no? Digamos, la amistad de el entorno. ¿Cómo hacer para que eso no juegue en contra? Mira, me acabas de recordar a Martin Seligman, un pionero de la psicología positiva, que justamente sus primeras investigaciones iban en torno a la psicología del deporte, y él decía que uno de los pilares del bienestar era la construcción de relaciones significativas. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Y qué nos decía todo este pilar y toda esta estructura? Y lo podemos llevar al deporte, que la resistencia siempre va a existir, sobre todo en el mundo del deporte, porque el deporte es una competencia y muchas veces se van a buscar diferentes estrategias que a lo mejor no son las esperadas para ganar un partido. O no vamos a tener, digamos, ese apoyo que deseamos de algún familiar, de algún entrenador, y eso se puede ver fácilmente en un torneo. Entonces, si yo me doy cuenta de que eso es una realidad, es decir, existo, que eso está, acepto, vuelve a salir el tema de aceptar eso que está ahí, yo entonces puedo plantear una alternativa. Y entonces quizás la alternativa iría entonces a yo construir mi propio círculo, yo construir aquellas personas que me rodeen y que realmente me sumen. Muchos atletas, y esto es una invitación a las personas que nos escuchan, en entrevistas hablan de, yo tengo muchísimos años con este entrenador físico, yo tengo muchísimos años con este psicólogo deportivo, tengo muchísimo tiempo trabajando con este agente. Es decir, los grandes atletas que están digamos, en lo más alto de la élite ahorita, siempre se han rodeado de aquellas personas que más cónsonos estén con sus valores. Entonces, más que negar a los otros, es aceptar que eso está ahí, que esa influencia puede estar ahí y que tiene que ver con el rendimiento que yo estoy dando, pero entonces yo me cuido. ¿Y cómo me cuido? Estando con aquellos que realmente me sumen. Lo dices, construir relaciones que nos apoyen, es decir, como construir esa red, ese círculo de apoyo que sí va a estar ahí, por supuesto, apoyándome, dándome lo mejor. No quiere decir que simplemente estemos al lado de personas que nos aplauden o que aplauden en este caso a los deportistas, sino que entendamos, como tú bien lo dices, entender que eso es una realidad. Probablemente no somos, como dicen por allí, monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero sí yo tengo mi círculo de apoyo que es en el que me fortalezco, ¿no? Claro, ¿no? Y un ejemplo que podríamos ver muy, muy claro es un entrenador deportivo. Es un atleta que tiene un entrenador que es bastante autoritario, habla con un tono de voz fuerte, y quizás las personas pueden pensar es que no apoya a los atletas. Pero entonces cuando preguntamos a los atletas, y eso es algo que me pasa mucho en investigaciones, resulta que, no, pero es que admiran a ese entrenador, consideran que es un punto de apoyo, es un círculo significativo, a pesar de que no me esté aplaudiendo todo. Más bien es una persona que constantemente me exige, que está pidiendo lo mejor de mí. En ciertas ocasiones, por supuesto, celebra mis logros, porque eso es algo clave, pero a diferencia de lo que opina la gente, para mí realmente es significativo, importante y me aporta mucho valor. Entonces, eso va justamente con el construir un círculo, que sean personas que realmente sumen en mi carrera deportiva, aceptando y entendiendo lo que implica ser un deportista de alto rendimiento.
Bueno, y hablando de círculos de apoyo, volvemos acá al tema de los padres, ¿no? Porque generalmente son piezas fundamentales para las carreras deportivas y en muchos casos también se da esta situación, Carlos, y es que muchas veces la persona que más exige al deportista, al atleta, es su propio entorno, o sea, son sus propios padres y vemos también muy común el hecho de que, bueno, son padres viviendo sus propias vidas a través de sus hijos. ¿Qué recomendación podrías hacer en este contexto, en este planteamiento, mejor dicho, tanto a los deportistas como a los padres? ¿Cómo debería calibrarse allí ese comportamiento de los padres para realmente servir de apoyo y no más bien de desestabilizador del deportista? Buenísimo. Suele pasar mucho, no solo en el deporte, sino en todas las relaciones humanas, que uno suele suponer muchas cosas. Y entonces el padre o los padres quizás suponen lo que es mejor para el atleta, lo que suponen lo que debería hacer el atleta en la cancha, cuando quizás ni siquiera es la persona que está teniendo la práctica deportiva, pero es un constructo que se va generando, se va repitiendo y se convierte en un hábito la suposición. Entonces, si estamos ante un deportista de alto rendimiento, estamos hablando de que se forma académicamente, se forma a nivel deportivo, tiene el psicólogo, tiene el fisio, tiene una cantidad de cosas y la cabeza está constantemente trabajando. Entonces se presta también a suposiciones. Pero como nos interesa el futuro de este atleta, el futuro de este hijo, sea profesional o no, lo mejor que se puede hacer es literalmente sentarnos y generar la planificación. Pero dejarle en claro quizás cuáles son mis expectativas, pero que no las tiene que cumplir. Porque las expectativas que tiene que cumplir es la que el atleta quiere. Y ayudar entonces en esa planificación de la temporada, en esa planificación de los objetivos, pero preguntando. Esa es la clave para, digamos, tumbar las suposiciones que pueden haber entre estos vínculos. Yo pregunto qué es lo que piensas, pregunto qué es lo que sientes, pregunto qué es lo que te parece. Y a partir de ahí viene el segundo punto, validar. ¿Validar qué cosa? Validar las emociones que está teniendo el atleta. Porque quizás no lo comprendo, pero es que no se trata de entender lo que le pasa, se trata de aceptar y validarlo. Entonces, tengo un jugador de golf que constantemente me expresa que le da náuseas antes de entrar a la cancha. Yo como padre realmente no lo entiendo. ¿Cómo es posible que eso le ocurra? No se trata de entender, se trata de aceptar y validar. Entiendo que esto te pase, está bien que expreses tus emociones acá, y a partir de ahí, de que yo valido, vamos a la acción. ¿Y qué quieres que hagamos? Solución. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Y cómo te apoyo? Y así sucesivamente. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista de muchísimo valor para nuestro programa, para nuestra audiencia. Hasta el momento he estado conversando con Carlos Llorente, él es psicólogo dedicado al deporte y a la atención psicoterapéutica, magíster en terapias de tercera generación, especialista en psicodrama y coordinación grupal, también directivo del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, de atención de equipos y atletas a nivel amateur y profesional. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be